tal, amigos? Espero que vaya todo muy bien. Siempre he querido tener una unidad de esta marca de slot. Los he visto correr, se los he visto a compañeros y he oído hablar bien de ellos. He oído hablar, no voy a decir mal, pero no tan bien. Por algunas cosillas, algunos defectos que parece que traen de serie y demás. Y la verdad es que llevaba mucho tiempo, desde que esta marca apareció en el mercado, llevaba mucho tiempo y queriendo tener uno. Es verdad que es un coche algo elevado de precio, pero es un coche destinado a la competición. Viene muy bien terminado, según he podido observar en las unidades que he visto de compañeros y gente que ha competido con ellos. Y la verdad es que la terminación es muy buena. Yo quiero hacer la prueba con esta unidad que por fin me he hecho de ella a un precio que no está mal, la verdad. Una oferta que pillé pues hace ya un año aproximadamente. El coche lo tengo desde hace un año. Y bueno, creo que ha llegado el momento de destriparlo. Que por supuesto que muchísimos de vosotros que tendréis unidades de estas ya sabéis cómo es por dentro. Pero bueno, yo quiero destriparlo, quiero verlo, porque no lo he tenido así de cerca y en mis manos, y quiero ver cómo viene exactamente, qué es lo que trae todo, cómo viene montado, en fin, la calidad de los materiales, que ya sé que es buena, y realmente si lo que dicen esos pequeños fallos que parece ser que trae de casa o de serie según alguno, pues hasta qué punto realmente eso es un fallo, porque claro, este coche, según he oído, está destinado a la competición pura. Entonces, detrás de eso hay un equipo de gente que lo desarrolla y si coloca algo en el coche de esta forma, de otra forma, es para que funcione. Entonces, antes de hacer ningún juicio sobre el coche, ninguna valoración negativa, positiva ni nada, pues aquí tengo y lo vamos a ver de serie y lo vamos a ver mejorando con material de la propia marca, porque solo vamos a usar material de la propia marca. He comprado tanto un kit de suspensión como un juego de neumáticos aconsejado por el propio fabricante, que me puse en contacto con él y me recomendó una referencia específica. Entonces, tenemos el material de serie y el que trae ahora mismo, y tenemos el material recomendado por el fabricante para mejorar el coche. En fin, que no os entretengo más y pasamos a la presentación del coche y a verlo por dentro. Vamos a ello. Pues ya lo tenemos fuera de su caja. Y bueno, las primeras impresiones. Muy acertada la tornillería. Muy acertada. Tornillería de titanio, creo que es, porque no está imantada y por el color que tiene. Y por supuesto tornillería Torx, la mejorcita, igual que los Black Arrow, ¿vale? Tornillería Torx. No sé si se puede apreciar, pero bueno. Ahí está, ¿vale? Una tornillería que no falla. Y por supuesto basculante, evidentemente. Viene con tornillería basculante. Ya veremos si son cortos, pero creo que están bastante bien. Me ha costado trabajo sacar uno de ellos. Estaba como pegado en un tetón, en uno de los tetones delanteros. Pero bueno, al final con cuidado lo he podido sacar. La carrocería es liviana, no. Lo siguiente.
tan solo pesa 13 gramos. Os dejo con la báscula. Es súper bonita, muy minimalista, ¿vale? Trae muy poquitas cosas, pero es que no necesita más. Es que un coche clásico, la verdad es que no necesita más. Y a mí me parece preciosa. El coche, vamos, la carrocería linda, linda. Pesa poco y flexa de lujo, vamos. Una maravilla. Lleva el habitáculo, el cockpit, parece que es de Lexan, ¿vale? Lexan de calidad. Por lo menos tiene pinta de eso. Pero es que flexa, que es una maravilla el coche. En fin, muy bien. Mucha puntuación que le doy al tema de carrocería, ¿vale? Buena puntuación máxima, casi. Nos metemos ya de lleno con la mecánica. A ver, encontramos un motor de 21.500 revoluciones con un desarrollo de 1132, como casi todos los clásicos. A diferencia de un Matiz, este 1132 no es el mismo de 1132, por ejemplo, de un Slotty o de un NSR. ¿Por qué digo esto? Porque el diámetro de la corona varía. Este diámetro es medio milímetro menos. O sea, normalmente se monta 17,5 en la corona y esta tiene 17. Esta corona la he comprado suelta para ajustar y poder cambiar la relación de la transmisión en los clásicos, y con muy buen resultado. ¿Esto qué quiere decir, este cambio, este 0,5 milímetros? Esto quiere decir que un coche, por ejemplo, un clásico de NSR o de Lotus que llevan 11,32, ¿vale? Pero con la corona con 0,5 más de diámetro, quiere decir que en recta va a alargar un poquito más este coche. Simplemente por el diámetro. Pues esto es una cosa física, es de diámetro. Tú puedes tener los mismos dientes, pero si los diámetros varían, al final la velocidad o la velocidad final o la aceleración también se modifican sutilmente, pero se modifican. No es que sea una barbaridad el cambio, pero se modifica un poquito. Y todo eso es debido al ángulo de ataque que tiene el motor con la bancada, porque no es exactamente transversal, varía un pelín. Y por eso esa corona de 17 en vez de 17,5. Por supuesto que es de nylon, tanto el piñón como la corona con alma de aluminio. Viene con mucha holgura lateral el eje trasero, que habrá que antes de echarlo a la pista corregirlo, porque esto es una barbaridad. ¿Qué más? El eje delantero viene frenado, viene apretado la tornillería Allen, que trae solo por la parte superior. Y bueno, habrá que... No, también trae por la parte inferior y viene totalmente apretada. Es que no se veía, pero viene totalmente apretada. Así que estabilizaremos el eje delantero, ¿vale? Más cosas. Nos encontramos una llanta de plástico de 14 milímetros de diámetro y una trasera de aluminio de 16 milímetros de diámetro. Los tapacubos traseros estaban sueltos, los he tenido que encolar porque si no lo iba a perder la primera vuelta, y es una pena, el coche es súper bonito con ellos. Entonces los he encolado y los he pegado. Lleva unos neumáticos muy blandos detrás, unos extra blandos. Vamos, que me da la sensación hasta de que van a centrifugar de lo blandos que son. Y delante lleva unos duros, con su rayado típico de esta marca, que ya lo vi hace tiempo cuando salió. Y bueno, no deja de ser curioso, pero a mí me agrada, Pero el neumático trasero es, vamos, es como, pero blando. Lleva una llanta trasera de aluminio Air System, ¿vale? De unos 10, creo que es de 10 de ancho. La voy a medir ahora mismo, porque eso es algo que no... Sí, efectivamente, 9 y pico, ¿vale? 9 y pico, casi los 10 de ancho. Y el neumático calza perfectamente. No sé si va a centrifugar, pero desde luego tiene toda la pinta. En fin, ya veremos, ¿vale? Esa era una de las cosas que la gente comentaba. Pero en fin, si este neumático se ha diseñado para esta llanta, se supone que tiene que ir bien. O sea, no le vamos a dar más vueltas, ya lo probaremos. El chasis es una maravilla, el chasis flexa. Está en ese punto entre medio y el blando, ¿vale? Que me encanta, es genial. No veo ningún imán por ningún sitio, no trae imanes por ningún sitio. No sé si esa cavidad ahí en la bancada se supone que es para ponerle los imanes, ponerle 2, incluso atrás otro, ponerle 3, no lo sé.
pero este no trae ninguno, con lo cual perfecto, así me ahorro ese trabajo extra. Cables muy buenos, tienen pinta de flexible, muy bien, están fuera de su sitio, ya los colocaré y los ordenaré, ya lo veréis antes de echarlo a la pista. Y trae una guía que me encanta, trae una guía que es genial, viene con sus terminales puestos y además trae tornillería Allen para fijar los terminales, no tenéis que echar pegamento ni nada por el estilo, o sea, genial. A mí esta guía me encanta, la de Blarro es exactamente igual y me encanta. Y ahora eso sí, tiene una parte inferior que ya veis con ese dibujo, con esa ola que tiene ahí, que pica adelante, ¿vale? Pica y todo el mundo dice que va muy bien. Este tipo de guía que va genial. Yo creo que sí, que va muy bien. Por lo menos cuando lo he visto rodar con su guía, los coches van genial. Así que la guía también le doy muy buena nota, muy buena nota. En general el coche muy bien, hay que hacerle algunos ajustes, pero en general bien. Ya os digo, toda la tornillería que trae es tornilla Torx de titanio, parece ser. Y muy bien, genial. Así que nada, lo voy a poner a punto, ¿vale? Tal cual de serie, lo voy a colocar todo en su sitio, voy a estabilizar el eje delantero porque está frenado. Yo creo que esto no se puede tirar a la pista. Voy a quitar el argular de atrás y una vez que lo tenga todo hecho, lo pongo en el rodador, os lo enseño y nos vamos a la pista de velocidad y empezamos a tomar tiempo en uno de los carriles para ver si luego somos capaces de mejorarlo con esos materiales que nos recomienda la propia marca. Así que chicos, vamos a toquetearlo un poco. Venga, nos vemos en un rato. Pues ya lo tenemos todo ajustado. Hemos ajustado la altura del eje delantero, que al final hemos usado la tornillería que traía. Es verdad que tiene esa tornillería, venían los dos centrales, ¿vale? Los dos soportes centrales, porque los extremos, aunque vienen con el agujero, pero vienen como demasiado holgueros y no admitía, los propios tornillos que traen no los admiten en los extremos, con lo cual hemos mantenido estos dos, no hemos tocado nada y hemos estabilizado tanto los inferiores como los superiores para que el coche toque y tenga un mínimo de basculación delante, ¿vale? Del eje, como se puede observar. Bien, hemos también puesto las trencillas correctamente porque había una más larga que otra, la hemos puesto, por supuesto hemos mantenido las suyas que me parecen de buena calidad, por lo menos en principio las veo de buena calidad, ajustado los terminales y apretado, en esta guía que ya sabéis que viene con una tornillería Allen en la parte anterior para apretar el terminal contra la tencilla, me parece muy acertada este tipo de guía porque nos da un plus de seguridad. Hemos corregido también la holgura del eje trasero que tenía lateral, la hemos corregido y hemos dejado mínimo 0,2, 0,3 con la galga que tenemos. Y hemos puesto los cables ya bien puestos, colocados en su sitio para que la guía trabaje perfectamente y vuelva, ¿vale? Y retorne bien. Así que está todo correcto. Voy a dejaros con la tracción magnética del motor, que está muy bien, 3,5. Es verdad que está por debajo de los Slotty, que suelen dar entre 4 o 4 con algo, pero bueno, se acerca a ellos, ¿vale? Es más parecida, esta tracción magnética más parecida a los de NSR, por lo menos los que yo he probado. No sé si lo último, que tengo un clásico también de este tipo, que lo pondré en el canal más adelante. Veremos a ver si es parecido a la tracción magnética este o se queda por debajo. Pero vamos, en la tracción magnética es buena, ¿vale? Así que os dejo con ella. Bien, y ahora lo que quiero hacer es mostraros una cosa que me ha sorprendido. Mostraros el coche en el rodador, ¿vale? Quiero que lo veáis, a ver si no tengo que mover nada, y quiero que veáis lo que me ha dejado sorprendido. Bien, lo que me ha dejado sorprendido y es... El coche está frío, ¿eh? El coche lo acabo de poner. Voy a ampliar para que lo veáis. Vale. Quiero que veáis que está rodando a 0,15 amperios y a 1,1 voltio. No tengo ningún coche que a 1 voltio esté rodando tan suave como ese. Pero suave. Voy a mostrar más de cerca porque creo que ahí no lo vais a poder ver bien. ¿Vale? Pero fijaros.
a 1,1 voltios. No tengo ningún coche que a ese en frío ya esté rodando, o sea que el motor va dulce. El engranaje nylon con nylon, pues a lo mejor haría menos ruido si el piñón fuese de acero, quizá haría menos ruido, o el nylon de la corona, pero bueno, que son de calidad, eso ya lo doy por seguro porque yo la he usado en los coches de Slotty de NSR, esa corona, para para reducir la altura de la corona de esos 17,5 a 17, como ya he comentado, que tiene esta marca, y eso te permite pues reducir la altura del coche sobre la pista, porque no sé si sabéis que ya en los vídeos de los Slotty viene la corona al ser de 17,5, pues lo que suele ocurrir es que el neumático, cuando se gasta, acaba rozando en la pista. Y fijaros esta que está a la altura del chasis. Bueno, pues esta corona, cuando se le coloca a un Slotty, a un NSR, evidentemente cambiando el diámetro del piñón o moviendo el motor si puedes, si tienes esa opción, pues entonces evitamos ese efecto y así podemos el neumático que vaya gastando y bajar el centro de gravedad del coche para que vaya más pegado a la pista. Este no lo tiene porque ya viene así, o sea, no tiene ese problema, no tiene el problema de esa corona de 17,5 como he comentado. Así que, bueno, pues aquí está, preparado para echarlo a la pista de velocidad y ver cómo funciona totalmente de serie con esos pequeños ajustes. Una vez que tengamos las referencias de sus tiempos, en el carril que decidiremos cuál es, yo creo que será el carril 7, que es donde estamos probando los últimos coches de velocidad, pues prepararemos el coche un poquito mejor con los materiales de su propia marca. Es decir, pondremos su suspensión y pondremos un neumático de mayor calidad y de más agarre. Y veremos a ver en qué mejoran los tiempos. Así que os dejo con el tramo de velocidad y nos vemos en un rato. Pues aquí estamos de nuevo y con el coche afinado. Os cuento las 4 cosas que le hemos hecho con el material de la misma marca. La carrocería, por supuesto, que está exactamente igual, no hemos hecho nada, ya sabéis cómo es. Lo primero, en el chasis hemos tenido que limar por debajo la bancada, porque en la caja venía con el tornillo y venía muy apretado, y al llevar tiempo ahí, pues se había deformado la bancada, y eso provocaba que esta parte de aquí estuviese muchísimo más baja que el resto, que el chasis y el resto de la bancada. Así que hemos tenido que darle forma otra vez, presionarle, darle un poquito de calor para que fuese a su sitio y lijarla suavemente, ¿vale? Para que no rozara. Eso por un lado. Bien, los tornillos del chasis a la carrocería son los originales, eso no lo hemos cambiado, ¿vale?
y hemos puesto suspensión. Entonces, os cuento la suspensión como la he puesto. He comprado un kit completo de suspensión blanda y unos muelles aparte medios. Y he hecho lo siguiente. He colocado los muelles medios, los muelles blandos atrás y en los laterales. Y el muelle medio delante. Pero he tenido que hacer cambios porque el paquete completo de la suspensión trae unos tornillos que son bastante largos. Aquí atrás los podéis ver, ¿vale? Entonces, atrás sí he puesto los tornillos que venía con el kit, ¿vale? He puesto esos tornillos y con los muelles, como he dicho antes, blandos. Pero los laterales eran demasiado largos y chocaba con la carrocería, no dejando trabajar bien la suspensión. Entonces, aquí he dejado los tornillos originales que traía el coche sin suspensión, o sea, los tornillos originales de la bancada, que estaba fija. Y los he dejado a ras. Como podéis comprobar, están a ras los dos. Ese ha sido mi tarado de suspensión lateral, con los muelles blandos en los lados. Muelles blandos atrás con los tornillos largos y ya veis la dureza que le he dado. Aquí sí he apretado un poquito más, ¿vale? Y le he dado una dureza que eso ya es cuestión de gustos. Y delante he puesto el muelle medio con el tornillo original de la bancada. Aquí tampoco he puesto el largo, ¿vale? He puesto el tornillo original que es más corto. Y aquí sí he apretado un poquito más. Al ser medio, que venía ya duro, y he apretado un poquito más, entonces hemos conseguido una cierta rigidez en la parte delantera, una cierta rigidez que no sé si la observaréis, pero tiene muy poco movimiento, y es duro, y en los laterales sí hemos conseguido que sea muy suave y atrás un poquito más dura. Ahora lo enseño bien en la otra placa, que se vea perfectamente. Aquí tenéis para que veáis cómo trabaja la suspensión lateralmente, muy sutil, blandita, tanto un lado como el otro. Si veis el otro lado, igual. Y detrás un poquito más dura. Detrás un poquito más, los mismos muelles, pero un poquito más dura. Y delante, que prácticamente, si os la enseño y bajo de los dos, no sé si se apreciará. No sé si se apreciará. Delante, fijaros que prácticamente ni se mueve. ¿Vale? Si yo trabajo de atrás, es que ni se mueve. Pero sí tiene algo, ¿vale? Sí tiene algo. Es muy poquito, lo justo, pero eso le da respuesta, salida, y luego le dan paso por curva también, porque hay una torsión gracias a ese tornillo y a ese muelle delantero. Bueno, seguimos. Vale, eso a lo que se refiere a la suspensión. ¿Qué más? El puente trasero hay que tener cuidado a la hora de montarlo, ¿vale? El puente trasero tenemos que tener cuidado porque esta parte de aquí, al apretar el tornillo desde abajo, esta parte de aquí doblaba y se giraba. Entonces aquí hay que tener especial cuidado y sujetar, ¿vale? Sujetar el puente a ambos lados para que no gire a la hora de apretar con el soporte donde va a caer el muelle, ¿vale? Así hay que tener cuidado, cogerlo con unos alicates o algo así, fijarlo y ya podéis apretar cómodamente. Eso hay que tener cuidado. Y bueno, delante hemos puesto unos neumáticos de Scalextric que estaban cristalizados y son como cero grip, pero me gustan porque tienen el perfil que me gusta. Para mi gusto, el neumático pellejo tiene muy poco perfil, entonces como podemos regular el eje en altura, pues a mí me gusta este perfil. Y los tenía por ahí, digo, pues le quedan muy bien. Era la medida de la llanta y le han quedado perfectos. Y detrás he montado los neumáticos recomendados por la marca.
La marca me recomendó que montara unos neumáticos blandos para pista Ninco, que son los TIR 005R. Os dejaré la descripción en el vídeo. Dejaré la referencia en la descripción, ¿vale? Junto con las referencias de la suspensión también. Y bueno, y esto es todo lo que le he hecho. Esto es todo lo que he hecho. Ahora voy a pasar a rodarlo, ¿vale? En el rodador que tengo, el banco de pruebas inteligente, le daré un rodaje corto de media hora y bueno, y luego os cuento un poco cómo ha ido la tanda en el mismo carril que estuvimos probando el coche de serie. Pues aquí lo tenemos rodando. En el banco de pruebas le hemos puesto un rodaje inteligente de 30 minutos antes de tirarlo a la pista de nuevo. Y bueno, comentaros que después de haber hecho ya algunas pruebas con él, con este setup que la marca me recomendó, con el kit de suspensión, aunque la suspensión la he tarado yo a mi gusto, como he comentado, blandos atrás, laterales medio delante y variando la altura de los tornillos que trae el pack con los que trae el coche de serie, y colocando los neumáticos traseros que la marca me recomendó también y poniendo unos Zero Grip delante. Todo lo demás lo he mantenido, cables, trencillas, en fin, no he cambiado nada, el peso de la carrocería es el mismo, la carrocería no la he tenido que tocar. Quiero decir que bueno, que se rompen esos comentarios, ¿vale? Esos comentarios que había sobre que estos coches, los Thunder Slot, que si no iban bien, que si la llanta trasera, lleva una llanta trasera tipo Air System, pero de la propia marca, que si no iban bien, que si el coche, la llanta había que cambiarla, porque la llanta y el neumático no eran compatibles con otros neumáticos, en fin, etcétera, etcétera. Oía muchos comentarios al respecto sobre que el coche no terminaba de ir bien, si lo comparabas con un Slotty, un NSR o un Policar mismo, ¿no? Que tiene muy buenos coches. Y bueno, pues desde aquí desmiento totalmente todos esos comentarios. Y aquí tenéis la prueba. Ahora cuando veáis el coche como rueda y veáis los tiempos que hace, pues os daréis cuenta de que realmente el coche funciona y funciona muy bien. El tema está en que funciona con su material, no con otro, funciona con su material. Este coche ha sido diseñado por una marca italiana y claro, detrás del diseño de un coche hay mucho trabajo. Entonces este coche funciona bien con su material. Y ahora, si la marca no hace material a la altura de que el coche vaya bien, pues entonces el coche no llegará a ir bien. Pero en este caso sí es así. En este caso, pues, este coche da la talla más que de sobra. Incluso por encima de las demás marcas en este caso. Porque incluso teniendo una relación de 11:32 que no se ha variado en ningún momento, pues marca unos tiempos que ya quisiera más de uno con un 12:32, incluso cambiando el piñón a una transmisión más larga, ni siquiera llega. Así que desmiento completamente todos esos comentarios. Hay que usar sus neumáticos, hay que usar sus llantas. Delante los Zero Grip, pues ahí sí te puedes mover un poco más, pero detrás tiene que llevar su llanta y su neumático, porque la altura del neumático está pensada para este coche, para que el coche vaya a la altura que tiene que ir. Y dentro de la gama de neumáticos que tienes, pues tienes varias referencias. Yo tenía la de serie, que es la que he probado, que tenía muy poco grip, porque realmente esa viene con su serigrafía lateral y yo creo que es más para vitrina, tiene muy poquito agarre. Y luego tiene pues otra referencia, y esta es la que más agarre tiene, la que he comentado antes, la TIR 005R, y la verdad es que encantado con él. Y en fin, pues quería comentar eso, que el coche va de fábula, si usáis su material. Así que dejamos el coche en el rodador y damos paso a la prueba en pista. Así que atentos, porque ya veréis cómo no os va a defraudar. El coche es un auténtico tiro y ya veréis en cuánto baja el tiempo de serie.
Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Portaros bien. Saludos.